con casi 40 años, el 31 de marzo, cumplo 40 años de docente en Villarreal, ¿no? Por el próximo marzo. Por eso es que a veces yo estoy bien de carácter de renegón de viejo. Bueno, veamos. La célula normal usualmente vive en un estado llamado homeostático, en el cual la célula es capaz de responder a las demandas fisiológicas normales, ¿no? Manteniendo un estado estable que se denomina precisamente homeostasis. Existen diferentes tipos de estrés, ¿no? Que pueden ser fisiológicos, ¿no? O algunos estímulos patológicos que pueden dañar la célula, dependiendo del tipo de estímulo, ¿no? La intensidad y la situación de la célula. Esta puede sufrir una serie de cambios, ¿no? Puede ser que la célula se adapte, ¿no? Se adapte al estímulo, ¿no? O al estrés, o que la célula sufra una lesión, que puede ser una lesión reversible o una lesión irreversible. Esta lesión irreversible, que es la causa de la muerte celular. Como decía, esta lesión puede ser reversible, de modo tal que cesada la noxa, cesado el estímulo lesivo, ¿no? La célula regresiona a su estado normal. Pero si este estímulo lesivo es muy intenso, es de mucho tiempo, o la célula está afectada, ¿no? Puede llegar a la muerte celular, que es lo que se llama necrosis celular, ¿no? Esta parte de apoptosis la van a tocar aparte. Esta apoptosis significa muerte celular programada. Nosotros vamos a tocar exclusivamente lo que es necrosis. Veamos cuáles son las causas de injuria celular. Tenemos múltiples causas que pueden lesionar la célula. Dentro de esto tenemos agentes físicos, agentes químicos y fármacos, privación de oxígeno, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, trastornos genéticos, desequilibrios nutricionales. Antes de continuar, quiero hacerles recordar que yo tengo la costumbre de repetir 2 y 3 veces en aquellas áreas o aquellas cosas que me interesa que ustedes aprendan. Lo demás, lo que paso casi rápido o no le doy mucha importancia, es parte de la teoría, pero lo que quiero es que ustedes capten cuál es la esencia del tema, ¿no? En agentes físicos pueden ser traumas, ¿no? Físicos, ¿no? O traumas químicos, ¿no? Igualmente, la temperatura en sus estadios extremos, quemaduras o estados muy fríos, ¿no? Estado de congelación, pueden provocar injuria celular. Igualmente, la radiación, ¿no? Las descargas eléctricas o los cambios de presión atmosférica. Dentro de los agentes químicos y fármacos tenemos las soluciones hipertónicas, el hiperoxígeno. O sea, ahora que estamos muy de moda el uso del oxígeno en los pacientes que están en cuidados intensivos por la COVID-19, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la hiperoxigenación, porque esto puede, en lugar de producir una mejora en el paciente, lo puede dañar y le va a causar una secuela de por vida. De mismo modo, muchos venenos, ¿no? Agentes que se encuentran en los ambientes, ¿no? Como el smog, por ejemplo, ¿no? O agentes químicos industriales, ¿no? Y el uso de drogas terapéuticas, por ejemplo,
existe una medicina que es muy común, uso muy común, que se vende en las farmacias sin ninguna receta y que puede provocar daño en las células, sobre todo en las células hepáticas. Tenemos el paracetamol. Miren, el paracetamol es tan sencillo comprarlo, tan sencillo usarlo, inclusive se recomienda para todos los problemas de fiebre mayor de 38 grados, usa paracetamol, un poco de malestar, dolor, usa paracetamol, pero existen pacientes sensibles que van a hacer necrosis hepática masiva por el uso de paracetamol. O sea, las drogas también nos pueden dañar, ¿no? Otro de las causas, la causa más frecuente es la privación del oxígeno como causa de injuria celular. Tenemos la hipoxia y la isquemia. Hay que diferenciarlo. La hipoxia es la disminución del aporte sanguíneo. La isquemia también nos da una disminución del aporte sanguíneo, pero no solamente la isquemia es la disminución del aporte sanguíneo, en el cual por ende hay una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Pero también en la isquemia se produce pérdida de nutrientes, ¿no?, a la célula. Entonces, esto a la larga es mucho más severo, la isquemia, que una hipoxia, una falta de oxígeno pura, ¿no? Igual, en este momento, con la COVID, uno de los grandes problemas que ustedes han escuchado es la hipoxia. Al paciente le falta oxígeno, ¿no? Se produce lo que ahora, de un inicio le llamaban la neumonía intersticial viral, ¿no? Pero se ha demostrado que esta hipoxia no se da por la neumonía intersticial viral, se da por una isquemia. Esa isquemia, ¿por qué se produce? Porque hay una obstrucción, una trombosis, una obstrucción generalizada de los pequeños vasos, ¿no? Y a nivel pulmonar da lugar a una hipoxia. Y como decíamos, esta hipoxia va a producir daños, ¿no?, celulares que pueden llevar a la muerte celular, y la manera como esto se va a quedar es fibrosis. Hay una lesión, una injuria celular, la célula muere y la única forma que se repara es mediante fibrosis. Por eso que da esa imagen en vidrio esmerilado en el pulmón. O sea, la causa más frecuente de injuria celular es la hipoxia, ¿no?, que puede ser por isquemia propiamente dicha. Otros son agentes infecciosos, desde los virus, riquecias, bacterias, hongos, inclusive parásitos de gran tamaño, las tenias, por ejemplo, ¿no? O también tenemos otras causas de injuria, en las reacciones inmunológicas, ¿no? Ustedes habrán escuchado el shock anafiláctico, pacientes que son muy sensibles a una sustancia, por ejemplo, una inyección a la penicilina, ¿no?, o una reacción al suero de caballo, ¿no? O también es una reacción propia del organismo, ¿no?, formando autoanticuerpos, ¿no?, a los autoantígenos. Estas son las famosas llamadas enfermedades inmunológicas. Dentro de ellas tenemos el lupus, el Sjögren, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, etc., ¿no? Trastornos genéticos como el síndrome de Down, desequilibrios nutricionales extremos como la hiponutrición y la hipernutrición, ¿no? Por ejemplo, pacientes con trastornos nutricionales severos, la caquexia, o pacientes diabéticos también, es un trastorno nutricional, ¿no?, que nos van a dar una injuria celular. ¿Cuáles son los mecanismos de esta injuria? Tenemos tres principios comunes para toda la injuria celular. Esto es muy importante, sí, que se aprenda, porque este es prácticamente la base de todo el problema, ¿no? Como causas podemos tener muchísimas, pero todas la respuesta de estas está en función a tres cosas. Primero, la respuesta depende del tipo de lesión, ¿no?
su duración y su intensidad, ¿no? O sea, si la lesión es, por ejemplo, una hipoxia o una isquemia, que va a dar una hipoxia severa, ¿no? Si esta hipoxia o esta obstrucción, isquemia, dura mucho tiempo, lógico que va a dar más daño, y si es muy intensa, con mayor razón. O sea, la respuesta depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad. Igualmente, las consecuencias dependen del tipo de la célula, ojo, estado y adaptabilidad de la célula lesionada. Ustedes saben que existen 3 tipos de células, que no todas las células, la estable, la hábil y la permanente, no todas las células, ¿no?, responden de igual manera ante una anoxia, una anoxa. Por ejemplo, ustedes en un paciente que hace una hipotensión severa, una hipotensión, ¿no?, una disminución de la presión, ¿no?, son las células del intestino grueso las que más frecuentemente se lesionan, ¿no?, mientras que las células neuronales y musculares, cardíacas, esas células reaccionan defendiéndose más, ¿no? Entonces, depende del tipo de células, o algo más simple para que entiendan, ¿no? Frente a un estímulo físico, un traumatismo, ¿no?, en la piel, ¿no? La piel tiene, las células epidérmicas tienen la gran capacidad de regenerarse rápidamente. Son células lábiles, ¿no?, que uno se produce una escoración, una lesión, y esto rápidamente se repara, ¿no?, y no queda huellas. Pero si esta lesión fuera en un órgano mucho más noble como el corazón, por ejemplo, se produce la necrosis y viene el infarto. Igualmente, el estado, si la célula está en buen estado nutricional, responde mejor, ¿no? Y de acuerdo al tipo de lesión viene la adaptabilidad de la célula lesionada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de qué pasa en el corazón. Igual, la lesión es el resultado de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o varios de los componentes celulares esenciales. Es decir, esta lesión inicialmente va a afectar levemente los componentes u organelas de la célula, ¿no?, y alterar la capacidad funcional o bioquímica, ¿no?, de estos componentes celulares. Esto es importante. Esto sí, les voy a preguntar, ¿sí? Les decía, por ejemplo, acá hay un cuadro que nos muestra, ¿no?, el efecto. Si es una lesión de larga duración, ¿no?, y cuyo efecto es deleterio en la célula, se produce una lesión celular reversible mientras la célula se está defendiendo, ¿no?, y el tiempo no es muy largo, cesa la lesión, la célula revierte a su estado normal. Pero si la duración de la lesión es muy larga, ya viene lo que se llama la lesión celular irreversible o muerte celular, debido a una serie de cambios ultraestructurales. Vamos a ver cuáles son estos, ¿no? Primero son los cambios ultraestructurales, después vienen cambios microscópicos y luego los cambios morfológicos macroscópicos. Y esto es importante, vean ustedes esta parte de cambios estructurales. Primero lo que sucede, la ultraestructura de la célula, la que se daña. Después nosotros podemos en el microscopio observar estos cambios microscópicos ópticos, para posteriormente estos cambios microscópicos se puedan observar macroscópicamente. Y esto, cuando hagan ustedes el seminario de infarto de miocardio, agudo de miocardio, se va a dar. Por eso es que se sabe que en el infarto agudo de miocardio no hay ninguna lesión demostrable, ¿no?, inicialmente hasta las primeras 6 horas. Y el paciente ya se murió, ya tiene muerte celular, pero no hay forma de saberlo, ¿no? Con microscopio óptico vamos a ver posteriormente. Y después de las 24 horas recién observamos los cambios morfológicos, dependiendo de la duración de la lesión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los blancos o las dianas más importantes de estos estímulos lesivos? ¿A qué área de la célula o a qué estructura o componente fisiológico de la célula se dirigen estos blancos? ¿Cuáles son los más afectados?
De todas estas dianas o blancos, como es la respiración aeróbica, la integridad de las membranas celulares, la síntesis proteica, el citoesqueleto, la integridad del aparato genético, ¿no? Y de todos estos, el más frecuentemente afectado, el blanco más frecuentemente afectado, es la respiración aeróbica. La respiración aeróbica. Y ustedes saben que la respiración aeróbica es la que permite la fosforilación oxidativa mitocondrial con la consecuente producción de energía por la producción de ATP, adenosín-trifosfato. En este caso, la injuria, sobre todo la hipoxia va a alterar esta función, la respiración aeróbica, y por ende, si no hay una fosforilación oxidativa mitocondrial, no hay una producción de ATP, y si no hay producción de ATP, no hay energía celular, y depende del tiempo o la intensidad de esta lesión para que esta célula, ¿no?, el daño sea reversible o irreversible. Vamos a ver qué pasa con esta, ¿no? Otro blanco es la integridad de las membranas celulares. Esto es muy importante, ¿no? Porque las membranas celulares son las responsables de la homeostasis iónica y osmótica de las células y sus organelas. Mientras estas membranas estén íntegras, ¿no?, la homeostasis osmótica y sus organelas de las células no sucede ningún problema. Esto puede volver a regresionar, ¿no? Así tenemos igual la síntesis proteica, la conservación del citoesqueleto y la integridad del aparato genético. Esos son blancos que se van a alterar. Vamos a ver, ¿no? De estos 5 blancos o dianas más frecuentemente o más importantes que lesionan los estímulos, ¿no?, lesivos, estos 2 son los más importantes. La respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque esta es la más frecuentemente afectada, ¿no? Y porque hay una disminución del ATP, o sea, disminución de la energía, que es lo que más frecuentemente se produce, y hay una disminución del ATP. Y la integridad de las membranas es importantísimo, porque de esta depende, ¿no?, esta es la que nos va a dar el límite entre una lesión reversible y una lesión irreversible. Nos vamos a ver más adelante. Se va a alterar, como digo, la síntesis proteica, va a haber síntesis proteicas anómalas, plegamientos anómalos, etc. O el citoesqueleto, o sea, celular, que mantiene las estructuras organelas en su lugar, puede alterarse por una serie de situaciones. Por ejemplo, acá hay un esquema donde vemos el estímulo lesivo, como hemos dicho, afecta muchas estructuras, ¿no? Primeramente, la respiración aeróbica, ¿no?, en lo cual hay una disminución, si se altera, ¿no?, la disminución de la formación de adenosín-trifosfato, de ATP, esto va a dar múltiples efectos en las fases posteriores, ¿no?, que dependiendo de la cantidad de producción de ATP puede llegar a la muerte celular o puede quedarse como enfermedad, lesión reversible. Igualmente dijimos que dañaba la membrana celular, ¿no?, y esto a su vez altera la mitocondria, las membranas plasmáticas, la liberación de lisosomas, y todo esto, ¿no?, va a conllevar posteriormente a la muerte celular o a la necrosis, ¿vale? El daño del citoesqueleto, ¿no?, también altera la membrana celular, ¿no?, y va a haber pérdida de esas estructuras, como vamos a ver más adelante, ¿no? O en el daño en el ADN o la formación de proteínas mal plegadas, ¿no? Pero esto más se ve en la muerte celular programada. Como decía, de estas dianas, la más importante es la respiración aeróbica, ¿no?, y el daño de la membrana, que son esta la más frecuente, y esta es el límite entre lesión celular reversible y lesión celular irreversible. Veamos, ¿a qué se llama lesión celular reversible? Solamente hemos dicho que lo primero que se produce es una depresión de la producción del adenosín-trifosfato
y por eso hay una disminución de la energía celular, ¿no? Se produce hinchazón dentro de las células con cambios en las concentraciones iónicas y el flujo de agua. Vamos a ver qué esa estructura se altera. Y después las lesiones a nivel de la lesión irreversible y la muerte celular. Acá tenemos un esquema, ¿no? Un esquema, ¿no? Tenemos la célula normal con su membrana celular normal, las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, liso, los lisosomas, etc. Todo está, el núcleo, todo está normal, ¿no? Se produce la anoxa o la agresión, ¿no? Ya sea física, química, hipóxica, isquémica, etc. Entonces, ¿qué cosa es lo que primero que se altera? Hemos dicho que la causa, lo que se altera más frecuentemente es la respiración aeróbica, ¿no? La producción de ATP. Entonces, esto, ¿qué cambios tenemos nosotros en la célula? Se hincha el retículo endoplásmico y la mitocondria se debe hinchar, ¿no? Hay acumulación de líquido dentro de la célula, por ende se hincha, ¿no? El retículo endoplásmico y las mitocondrias. Igual se forman grumos de cromatina en el núcleo, ¿no? Pero ojo, las membranas están intactas, se forman inclusive unas vesículas de membrana, ¿no? Las membranas son unas vesículas, pero no se rompen, no hay solución de continuidad en las membranas, ¿no? Si se hincha el retículo endoplásmico, se hincha las mitocondrias, ¿no? Entonces, y es aquí donde se produce la activación del ATP, por ende, si hay daño a este nivel, hay disminución del ATP y por ende disminución de la energía celular, ¿no? Cesa la injuria celular, la célula se recupera y vuelve a su estado normal. Eso es lo normal. Y no pasó nada. Pero si este daño o esta anoxa es mucho más intenso, mucho más prolongado, viene ya lo que se llama la lesión irreversible o muerte celular, ¿no? O denominada necrosis. ¿Qué cambios ultraestructurales vemos en esta lesión irreversible o necrosis celular? ¿No? El retículo endoplásmico se hincha mucho más, ¿no? Se empieza a perder los ribosomas, ¿no? Sobre todo el rugoso, se pierden los ribosomas, ¿no? Hay rotura de los lisosomas con liberación de las enzimas que van a digerir las organelas, ¿no? Se lesiona igualmente la membrana celular, ¿no? Presencia de fibra de mielina, las mitocondrias se forman densas acumulaciones amorfas, ¿no? El núcleo se hace una condensación nuclear, pierde su forma, la cromatina se condensa y se daña la membrana celular, ¿no? Esto es importante. Cuando se produce el daño a la membrana celular con todos estos cambios, como esta hinchazón del retículo endoplásmico con la pérdida de ribosomas, ¿no? La ruptura del lisosoma con la liberación de enzimas, ¿no? La presencia de figuras de mielina, condensación nuclear, con estos canales que se forman en la membrana, ¿no? Viene la muerte celular. Entonces, la pregunta es, ¿no? Podemos hacerla ahorita o al final, ¿no? Pero lo podemos hacer ahorita, ¿no? ¿Cuál es para usted el signo más o el signo más representativo de muerte celular? La lesión aeróbica, la respiración aeróbica, con daño de la mitocondria, con liberación de enzimas, ¿no? Con hinchazón o pérdida de los ribosomas en el retículo endoplásmico, ¿no? Con una bajísima producción de ATP en las mitocondrias, etc. O la ruptura de la membrana celular. Esta es la causa. Cuando se produce la ruptura de la membrana celular, aquí ya no, la lesión ya no revierte. Aquí se hace irreversible, ¿no? El problema es ya irreversible. Esta es la lesión
más severa. Ejemplo, decíamos, de estas lesiones del tipo de agente causante de la lesión y el tipo de la célula. Por ejemplo, en el miocito normal, ¿no?, tiene una capacidad de defenderse de la hipoxia o de la isquemia, ¿no? Entonces, miren ustedes, se produce un área de necrosis, un área de isquemia, el miocito se adapta, ¿no? Se adapta y se crece, hace hipertrofia, que va a reemplazar las áreas dañadas, ¿no? Mientras que si la lesión es mucho más severa, la oclusión es más severa, el miocito lesionado no resiste, ¿no?, y va hacia la muerte celular. Y esto es lo que se conoce como infarto cardíaco. O sea, dependiendo del tamaño del infarto cardíaco, el paciente muere. Cuando hagamos la macroscopía y la microscopía en prácticas, vamos a ver esta área, es muy interesante cómo se observa microscópicamente esta área y cómo se observa esta área acá. ¿Qué significan las células hipertróficas y las células neoplásicas? Las células necróticas, disculpen, ¿no? Veamos cada uno de estos mecanismos en los cuales se produce, qué es lo que se produce en la célula, ¿no? En la depresión del adenosíntrifosfato, del ATP. En la depresión y baja de síntesis de ATP, frecuentemente, hemos dicho, se asocia a hipoxia, ¿no?, y química tóxica. Entonces hay una disminución de la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, esta fosforilación oxidativa es la mayor productora de ATP. Si esto se pierde, si la capacidad de fosforilación oxidativa se pierde por una hipoxia, ¿no?, se pone en acción la segunda vía que produce ATP, pero es en menor proporción, la vía glucolítica, ¿no? Esto se produce en el hígado. Esto es importantísimo. Así como preguntaba cuál era el daño más significativo para la muerte celular, que decíamos que era la ruptura o el daño de la membrana celular, ¿no? Igual, cuando el ATP se produce menos del 5 a 10%, ojo, ¿no?, afecta ampliamente a sistemas celulares críticos tales como se produce, ¿qué produce? Mire, hay reducción de la actividad de la bomba de sodio, ¿no? Entonces la célula se hincha, entra líquido, o sea, se acumula el sodio dentro de la célula y sale el potasio. O sea, la célula se hincha, viene el edema de la célula, ¿no?, el retículo endoplasmático se hincha, etc. Igualmente, el metabolismo celular energético se altera totalmente, ¿no? Hemos visto que produce una disminución de la baja de ATP, ¿no? Falla la bomba de calcio, dando lugar a la entrada de calcio citosólico a la célula, ¿no? Normalmente hay muy poca cantidad, 0.3 nanogramos de calcio dentro de la célula, ¿no?, y con esta entrada puede llegar a 1.3 milimol de calcio. Esto va a producir muerte celular, un daño muy severo, ¿no? También hay una alteración estructural del aparato sintético de las proteínas. Las proteínas se sintetizan en forma anómala, produciendo plegamientos erróneos de estas proteínas. Entonces, de esta depresión de ATP, lo importante acá, de que esta, ¿no?, se afecta fundamentalmente por hipoxia. Y si hay una hipoxia, hay disminución del ATP. O sea, hay daño a la fosforilación oxidativa y también se daña la vía glucolítica para llegar a producir menos de 5 a 10% de la producción de ATP. O sea, casi no hay energía. Y si llega a ese extremo, ¿no?, se producen todos estos cambios: reducción de actividad de la bomba de sodio, alteración del metabolismo celular energético, falla la bomba de sodio con ingreso de calcio, ingreso de calcio citosólico, se altura el aparato sintético de proteínas. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa con las isquemias? Hemos dicho que la isquemia es mucho más que la hipoxia. La isquemia conlleva hipoxia y conlleva también disminución de aportes sanguíneos a la zona lesionada.
¿no? O sea, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay sangre, no hay oxígeno, ¿no? Entonces, lo primero que se daña es la mitocondria, porque aquí es donde se produce la fosforilación oxidativa, que viene a ser la productora del ATP. Si hay daño de la fosforilación oxidativa, hay disminución del ATP, o sea, no hay energía celular. Si no hay una disminución marcada de 5 a 10% por debajo de esta cantidad de ATP, ¿no? Se daña la bomba de sodio, ¿no? Entonces ingresa sodio a la célula se hincha, ¿no? Y el calcio intracelular sale, ¿no? La célula se hincha. Igualmente, esto produce, esta hinchazón, ¿no? Produce la entrada del calcio, ¿no? Extracelular a la célula. Hemos dicho que el calcio citosólico intracelular es más que 0.3 nanogramos, ¿no? Mientras que cuando se produce este daño, esta cantidad de calcio que ingresa, ¿no?, a la célula, ¿no?, se convierte en 3 milimol de calcio citosólico, ¿no? Igualmente, hemos dicho que hay salida de potasio, la célula se hincha, ingresa sodio, ¿no? Y si se hincha todo esto, hemos hablado de que la lesión irreversible es hinchazón del retículo endoplásmico, hinchazón celular, pérdida de microvellosidades, vesículas, ¿no? Hasta acá nosotros estamos en la fase de reversible. Entonces, falló esta zona de acá, ¿no? Falló la fosforilación oxidativa. Entonces, se pone en acción la glucólisis anaeróbica, ¿no? Entonces, esto toma el glucógeno, disminuye el glucógeno, se eleva el ácido láctico, disminuye el pH y se forman cromatinas en el núcleo de la célula. Entonces, disminuye la producción de ATP, ¿no? Y también conlleva una alteración, dijimos, de la síntesis de proteínas por desprendimiento de los ribosomas. O sea, este es el mecanismo que sucede, ¿no?, cuando se daña la mitocondria por una hipoxia, ¿no?, una disminución consecuente de la adenosín-trifosfato y consecuentemente disminución de la energía celular, ¿no? O sea, el daño mitocondrial, hemos dicho, es la diana importante, el más importante de los estímulos lesivos, ¿no? Ya dijimos que esta donde se produce la disminución del ATP, ahí, ese es lo más importante, no, la hipoxia. Entonces, ¿por qué hay aumento del calcio citosólico? Ya hemos hablado, por estrés oxidativo, peroxidación lipídica, disminución de producción de ATP, todos estos mecanismos, como hacer, ¿no? Y la salida de citocroma al citosol, ¿no? A ver, que es lo mismo, prácticamente lo mismo, simplemente. Entonces, el calcio, aumenta el calcio intracelular, ¿no? Este aumento de calcio intracelular, ¿no?, en el calcio citosólico, puede ser por especies reactivas del oxígeno, los llamados radicales libres, por peroxidación lipídica, lo que daña la mitocondria. Este daño mitocondrial va a conllevar a que haya una alteración en la membrana mitocondrial, ¿no? Se forman una especie de canales que permiten la salida, ¿no?, de los componentes estructurales de la mitocondria, ¿no? Hay una transición de la membrana mitocondrial, pérdida potencial de la membrana, del potencial de la membrana, ¿no?, incapacidad para generar ATP, ¿no? Y hemos dicho, cuando hay alteración de esto, de la membrana, pues la necrosis, ¿no? Mientras la membrana mitocondrial está intacta, puede haber, ¿no?, citocromo C u otras proteínas anómalas dentro del mecanismo, dentro de la célula, pero que salen de la mitocondria. Esto es lo que llama la apoptosis, que ya es otra clase, ¿no?, la llamada muerte celular programada. Entonces, hemos dicho de que la mitocondria es la estructura que se daña más frecuentemente por hipoxia, o sea, la producción del ATP es lo primero que se daña. Y para que disminuya el ATP,
tiene que dañarse primeramente la mitocondria, ¿no? Porque ahí se produce la gran cantidad de ATP. Y después ya de lo que queda, la poca cantidad de energía se produce a través de la vía, la glicólisis anaeróbica. Aflujo de calcio intracelular y pérdida de homeostasis del calcio. Acá ya hablamos algo de esto. El calcio extracelular o calcio citosólico se llama, ¿no? Se produce un agente lesivo, lesiona al agente, a la célula. Entonces, permite que este calcio extracelular ingrese a la célula, y hemos dicho que este calcio que está dentro de las mitocondrias es un calcio de muy poca concentración. Son 3 nanogramos, los 3 nanogramos es muy poco, pero cuando ingresa el calcio citosólico, esto se convierte en 3 milimoles. Entonces, este aumento de calcio citosólico sí produce una serie de daños, ¿no? Libera, no solamente es el calcio que viene de la célula, que viene de fuera de la célula que ingresa, porque hay daño de la membrana, también se libera el calcio que está dentro de la mitocondria y el calcio que está en el retículo endoplásmico. Y esto constituye el calcio citosólico que llega a 3 milimoles. Este aumento del calcio citosólico, ¿no?, libera una serie de enzimas, como la ATPasa, la fosfolipasa, la proteasa, la endonucleasa. Esta ATPasa es la responsable de la disminución del ATP, ¿no? ATP. Igualmente, la fosfolipasa disminuye los fosfolípidos, la proteasa, ¿no?, encarga de la ruptura de la membrana y proteínas citoesqueléticas, ¿no?, y la endonucleasa daña la cromatina nuclear. O sea, todo esto, al final, ¿no?, va a dañar la membrana nuclear, ¿no?, con una disminución marcada de ATP, hacen que la lesión sea irreversible. O sea, daño a la membrana con disminución del ATP, muerte celular, o necrosis, por incremento del calcio citosólico. Pero esto es un tipo de mecanismo que no es muy frecuente, ¿no? Y hemos dicho que lo más frecuente es la hipoxia, ¿no?, a través del daño de la mitocondria. También se produce este tipo de injuria celular por acumulación de radicales libres derivados del oxígeno. Esto se denomina estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, este oxígeno, hemos dicho que el oxígeno en grandes cantidades o a gran presión puede dañar las células, ¿no? Entonces, este oxígeno ingresa a la célula, daña la mitocondria, se produce una reducción incompleta del oxígeno y se forma el superóxido, ¿no?, superóxido, ¿no? Este superóxido se transforma en peróxido de hidrógeno, ¿no?, y que puede transformarse por la reacción de Fenton en radical hidroxilo. Estas son las llamadas especies reactivas del oxígeno, que son dañinas, ¿no? Esto se da en la célula. O sea, el oxígeno no siempre es favorable, también puede producir daño, ¿no? De allí que se use mucho actualmente los radicales, las drogas, ¿no?, para eliminar radicales libres, que son los que van a dañar, ¿no? Entonces, esta especie reactiva del oxígeno, ¿no?, entonces, produce efectos patológicos, ¿no?, como muerte, lesión y muerte celular, ¿no?, dando todo a través de una serie de mecanismos. Los ácidos grasos por oxidación generan generación de peroxidasa de lípidos, ruptura de la membrana plasmática, dañan las organelas, ¿no? Igualmente, a nivel de las proteínas, produce oxidación, pérdida de la actividad enzimática, plegamiento anormal de las proteínas, y en el ADN, oxidación y mutaciones y roturas, ¿no? Existe unos mecanismos propios de la célula que permiten eliminar estos radicales libres, ¿no? En las mitocondrias, estos radicales libres se convierten, ¿no?, el oxígeno en peróxido, o por la glutatión peroxidasa en mitocondrias convierte el radical hidroxilo en agua oxigenada,
y la catalasa en peroxisoma convierte el agua oxigenada en agua y oxígeno, ¿no? Esta es una eliminación propia de la célula, como se defiende de estas especies reactivas, ¿no?, que pueden dañar la célula. Pero si el oxígeno que ingresa a la célula es mucho mayor cantidad, como le decía, no es bueno, esto es tóxico y va a lesionar la célula. Efectos en la permeabilidad de la membrana. Esto es lo que yo le decía que es el daño a la membrana celular, es el signo, ¿no?, sine qua non de decir que esto ya está en necrosis o muerte celular. Esto es irreversible. Producida el daño a la membrana celular, esto ya no regresiona, ¿no? Y aquí se produce esto, nosotros decimos ya acá, se acabó. Entonces, para que se produzca el daño a la membrana celular, hemos visto que debe producirse una serie de cambios, ¿no? Primero, lo más frecuente era la disminución, ¿no?, de la producción de ATP, ¿no?, el ingreso de calcio citosólico a la célula, ¿no?, la acción de las especies reactivas de oxígeno, ¿no?, que va a peroxidación de lípidos, ¿no? Igual esta reducción produce reactivación de síntesis de fosfolípidos, perifosfolípidos, daña la membrana, ¿no? El calcio citosólico también hemos hablado de que produce activación fosfolipasa de una serie de enzimas, ¿no?, degradan los fosfolípidos, estos productos degradados dañan la membrana, y la activación de proteasas dañando el citoesqueleto, ¿no?, daña la membrana, se produce el daño a la membrana celular. Entonces, este daño a la membrana celular es la causa, ¿no?, que nos va a producir la necrosis. Mario, entonces produce la necrosis celular. Como decía, si nosotros recapitulamos, ¿no?, y ahora sí, yo quisiera volver a salir de acá. A ver, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, se lo escucha. Oye, a ver, entonces, esto es en sí la clase de injuria celular. Entonces, recapitulando, vamos a decir, ¿no?, de que dentro de las estructuras más frecuentemente dañadas u órganos dañados es la mitocondria, ¿no? Y es, o sea, la producción del ATP, la energía celular. Esa es la diana, la más frecuentemente afectada. Otra estructura que es la que nos va a delimitar o decir, acá se acabó la zona reactiva o la lesión reactiva y pasó a la lesión irreversible, o la zona regenerativa de la lesión irreversible, es el daño de la membrana celular, con todos los mecanismos que hemos revisado. Entonces, solamente recordar de que para que se produzca un daño celular severo y que vaya posteriormente a la muerte celular, la producción de este ATP debe estar entre 10 a 5%, incluyendo la activación de la glucólisis anaeróbica, ¿no? Entonces, y esto siempre es una serie de cambios. ¿Alguna pregunta, por favor? Como les decía, esto... A ver, aquí estoy ahora. Ya estamos acá. ¿No? Ahora sí estamos ahí, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido o algo que se quiera aclarar? Dos cosas. O ha sido muy claro o no han entendido nada. A ver, ¿me escuchan? Lisette. Sí, doctor, sí se escucha. Hay un compañero que desea hacer un comentario o una pregunta. Albeni, ¿pueden saltar? A ver, ya, lo escucho. Doctor, buenas tardes. Tu nombre, por favor. Albeni Campuzano. Ya. Doctor,
Diapositiva 15, usted habló de apoptosis y de necrosis. En esa diapositiva muestra el citocromo C de la mitocondria. Entonces, podría decir que cuando hay una disfunción en la mitocondria y no se activa a lo mejor una permeabilidad de la membrana, como C, no se podría producir una necrosis, no se producía una apoptosis, doctor. No te escucho bien. No te escucho bien. Tú me dices Doctor, que... disculpe, para que escuche mejor el audio, como hay un poco de eco, ingrese al cuadradito con la X para que deje de compartir la pantalla, porque eso hace que haya un poco de eco. Ya, Ya, ahora sí está mejor. ya. Ahora sí, Ahora sí, Albeni, repite repite de por nuevo favor. su comentario. Sí, doctor, le decía, en la diapositiva 15 hay un gráfico interesante, me llamó la atención, que habla de que bueno, si se produce una lesión en la mitocondria, pueden tener, creo, dos respuestas. En una hay una permeabilidad mitocondrial y en otra hay como una salida de citocromo C, ¿no? Y quería saber si podría yo diferenciar una necrosis y una apoptosis, o cómo es el inicio de los mecanismos, si es que hay una salida de citocromo C, como dice la imagen, ¿no sería necrosis, que no sería apoptosis, o cómo? No. No lo estoy entendiendo bien. En ambos casos hay necrosis, ¿ah? En ambos casos hay necrosis. La diferencia entre la apoptosis y la necrosis o muerte celular por injuria celular, ¿no? Es que la apoptosis es una programación de la célula. Recuerden ustedes, por ejemplo, se habla de las células lábiles y estables, ¿no? Las células hepáticas o las células sanguíneas, ¿no? Que tienen un tiempo de vida y se van regenerando, ¿no? Se van muriendo las células y van siendo reemplazadas. Pero ¿para qué? La célula necrótica se destruye el citoplasma, primero se destruye el núcleo, se destruye el citoplasma, ¿no? Y todas las organelas. Mientras que en la apoptosis no se destruye, el citoplasma queda, ¿no? O sea, el núcleo se destruye, las organelas se van destruyendo poco a poco. Eso está programado. Digo, hay una clase de apoptosis, que no me toca a mí, ¿no? Por eso es que no quería, sino que para que diferenciar entre lo que se produce por este mecanismo, pero es una situación ya que el mismo organismo programa su muerte celular para reemplazarlo, ¿no? Pero no porque sea una noxa, no es por un daño celular, es por una programación, el organismo programa su renovación celular. Como le digo, es una clase que va a tener aquí a 2 o 3 clases que toca la parte de apoptosis, ¿no? Se va a hablar más ampliamente de esto. Ok, doctor, gracias. ¿Ah? ¿Alguien más quiere? Sí, doctor, la alumna Ramírez Pacheco desea participar. Ya, a ver. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, un poquito más fuerte, no te escucho. Ok. Doctor, ¿qué opina usted sobre la hipertrofia muscular que realizan los atletas o fisiculturistas? ¿Es saludable esto o genera algún daño al organismo? No. Tú hablas de la ruptura muscular. ¿Eso te entendido? Sí, esa misma. Ya. Lo que sucede es que eso es un daño fisiológico, pero sin muerte celular, porque recuerda que el músculo se adapta, ¿no? Se adapta al daño. Entonces se rompen algunas fibras, pero el músculo se va a hipertrofiar para poder, ¿no? O sea, no es que la célula se regenere, no, el músculo no se regenera, ¿no? Se daña la célula y se hipertrofia para poder cumplir la... ¿Y por qué? Porque esto, y también lo van a ver cuando toque la clase de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un sobreestímulo físico, ¿no? U hormonal, entonces la célula crece, se hinchan o
también por estímulo hormonal puede crecer o hincharse, ¿no? Y en este caso del físico, es por un estímulo físico, exceso, que puede romperse la fibra muscular. Pero no es que esto le provoca muerte celular, no. Como digo, pero también se va a tocar en otra clase lo que es atrofia, hipertrofia, hiperplasia, hipoplasia, aplasia, ¿no? Creo que es la siguiente clase. A ver. De acuerdo, gracias, doctor. Ya. Doctor, hay otra participación del alumno Pimentel Sánchez. A ver, Kaylee. Rayleigh, disculpa. A ver, ¿Aló? Rayleigh. Sí, Rayleigh. Doctor, sí, Rayleigh Pimentel. Doctor, una consulta. He estado revisando una literatura y mencionaba que en malformaciones cardíacas, dentro de los miocardios, dentro del músculo cardíaco, como tenían que desarrollar mayor cantidad de ejercicio, mayor cantidad de esfuerzo, aparecían mayor cantidad de mitocondrias. Entonces, esto podría generar una alteración en la forma de la célula. No. No, en la fórmula, lo que sucede en el músculo cardíaco es que, por decirte, normalmente hay un área, 1000 células. De esas 1000 células, por hipoxia, ¿no? Entonces se produce el infarto de miocardio. Entonces, esa zona de infarto de miocardio, porque el músculo el corazón tiene que seguir funcionando para seguir vivo, ¿no? Entonces, las células que están alrededor de esa zona lesionada, no es que se dañen, al contrario, ¿no? Esas células se hipertrofian, llegan a crecer, ¿no? Incrementan su capacidad de funcionamiento para poder reemplazar al área dañada, compensar al área dañada. Por eso ustedes van a ver cuando hagan el capítulo de infarto agudo de miocardio o infarto antiguo de miocardio, van a encontrar la célula central necrosada y las células cardíacas, ¿no? Que están rodeando a esta célula, van a encontrar que los núcleos de esas células cardíacas que están alrededor están más grandes que las células que están más periféricas. O sea, cuanto más cerca estén las células al área dañada, los núcleos son más grandes, las células son más grandes. Y no porque sea anómalo, esa es una función compensadora, ¿no? Y cierto, incrementa la cantidad la capacidad de producción ATP por incremento de las mitocondrias, pero eso no es anómalo. ¿Algo más? Gracias, doctor. Doctor, y en un corazón fetal actúa de la misma manera, ¿no? No ¿Cuál? habría diferencia. En un ¿Cuál? corazón fetal. No, igualito es. Por eso se dice que el infarto de miocardio mata. ¿En qué momento mata? Cuando el infarto es muy masivo. El infarto afecta, depende si es el área anterior, el área izquierda, el área derecha, ¿no? Superior o inferior, ¿no? Cuando afecta el área izquierda del corazón, ¿no? Que es donde va a irrigar la cardíaca izquierda, la coronaria izquierda, ¿no? Que irriga el 70% del corazón. Si esa se obstruye, ¿no? Es lógico, mire, va a obstruir el 70% del corazón. Entonces el daño es mucho más severo y el corazón muere. Pero si el infarto o la obstrucción se produjera en la arteria coronaria derecha, que irriga solamente parte de la parte anterior y parte de la parte superior y del tabique, la parte anterior del tabique, ¿no? Se ocluye parcial o totalmente, el paciente puede seguir vivo. O sea, depende de qué rama de la coronaria se va a afectar para que se produzca la hipoxia y por ende la isquemia, ¿no? La trombosis o el daño de la tromboembolia, el daño del corazón. Entonces depende del área que se lesiona. Hay pacientes, por ejemplo, que nacen con comunicación intraauricular o aurículas dilatadas, grandes, y el paciente sigue vivo y vive normalmente, porque esa zona
no es la que mayormente funciona el corazón. La función del corazón está dada principalmente por el área izquierda y la parte ventricular. Ese es el problema. O sea, depende del área lesionada y depende de la cantidad que se lesiona para que eso sea irreversible, ¿no? Entonces, al morir un grupo de células cardíacas, inmediatamente las células que rodean a eso tienen la capacidad de hipertrofiarse, crecer, para poder reemplazar a esa función. Como digo, esto es parte de lo que viene adelante. Me estoy adelantando porque cuando ustedes hagan hipertrofia fisiológica, por ejemplo, como lo preguntó su colega, ¿no? ¿Qué pasa con los atletas? En el atleta el músculo crece, ¿no? El músculo crece por el ejercicio, por la parte fisiológica. O también puede crecer por el uso de hormonas, que ya no es tan fisiológico, ¿no? O puede crecer por una cuestión compensadora, se lesiona parte del músculo y el resto lo va a favorecer, ¿no? Lo va a ayudar. Entonces, pero eso, como digo, eso toca en la parte, ya en la otra clase, no es esta clase. En realidad la patología recién comienza y van a ver ustedes que poco a poco se va haciendo interesantísimo, ¿no? Poder explicarnos todo, porque patología no solamente es el estudio de las enfermedades, ¿no? Sino la patología es el estudio de las enfermedades, pero tiene que explicar, ¿no? El porqué de las cosas, ¿no? El porqué, el síntoma tal, por qué se produce, cuál es la consecuencia de la lesión microscópica, macroscópica, ¿no? Y qué síntomas va a dar y cómo se puede tratar. Patología en realidad es una ciencia dentro de la medicina muy completa. Está mal que el patólogo o el llamado patólogo sepa solamente patología. Dice, el patólogo que solamente sabe patología ni patología sabe. Tiene que saber clínica, tiene que saber de todo, terapéutica, porque esa es la función. Porque de nada sirve que yo le diga a ustedes, ¿no? Esta lesión es así, con tales características, se altera el núcleo, se altera la célula, tiene tal forma, tal cantidad. Pero si ustedes, es más fácil que el patólogo estudie medicina, el resto de medicina, que los restos de médicos estudien patología. Pero van a ver, recordad ustedes, del total de ustedes, no sé cuántos son 120 grados. Si sale un patólogo, en buena hora. 2, rarísimo. 3, es excepcional. Pero de cada promoción sale uno, o a veces ninguno. O sea, no a muchos les gusta, ¿no? Pero es bonito. Es bonito, porque uno se mete en todo. Y, por ejemplo, miren ustedes, ¿cuál es importante la patología? ¿No? Aparte de la clase, ¿no? Vamos a hablar sobre esta enfermedad que está de moda, ¿ya? La COVID-19. Se dijo inicialmente que la COVID-19, ¿qué era? ¿Alguien recuerda? Era una neumonía intersticial atípica. Una neumonía. ¿No? Así, una neumonía, nos dijeron, ¿no? Es una neumonía por acá, y bueno, de frente hay que pasarlo a cuidados intensivos, ir a la máquina, al respirador mecánico, ponerle oxígeno en presión positiva, sedar al paciente, llevarlo a coma inducido, por todo, es así de cosas. Pero ese es el estadio final, esa es la consecuencia de todo el problema. Y así se ha estado tratando los primeros meses, hasta que en Italia y en New Orleans, en Italia se hicieron 14 primeras autopsias en el mes de abril. Porque la orden de la Organización Mundial de la Salud dijeron, no se hagan necropsias porque es peligrosísimo, el paciente, el médico se muere, se infecta y disemina los virus por todas partes y todo eso, ¿no? Y por eso cerraron la sala de necropsia, cerraron la patología, los patólogos a sus casas, ¿no? Y ni siquiera podían tocar una muestra pequeña, ¿no? Y menos de necropsia. Se prohibió, ¿no? Pero los italianos, como tuvieron tantos muertos, y algunos de ellos probablemente ociosos, algún patólogo dijo, no, voy a hacer, pues no. Hicieron 14 necropsias en Italia en los primeros días de abril, y en New Orleans se hicieron 3, y ambos grupos,
con muy pocas necropsias. ¿Qué encontraron? Que esto no era una lesión pulmonar. Las primeras lesiones que ellos encontraron que estos pacientes todos tenían un denominador común, tenían microtrombos en todo el cuerpo. O sea, los vasitos estaban obstruidos, todos los vasos. Entonces, fijo, bueno, ¿y por qué? Entonces se sabe ahora que este virus, sí es un virus un poco agresivo, pero no es tampoco para asustarse. Lo que pasa es que nos ha metido tanto miedo. Después vamos a hablar sobre esto, ¿no? El día que ustedes quieran hablamos sobre COVID, ¿no? Entonces, este virus, ¿qué es lo que hace? Este virus produce, sí, un cuadro inflamatorio severo. Entonces, como cualquier otro virus, pero este es un poco más agresivo, ¿no? Pero si nosotros al primer síntoma, segundo síntoma del virus, empieza a producir, ingresa por 7.000 virus, al día siguiente se convierten en 100.000, al otro día se convierten en 1.000.000, 10 millones, entonces reproduce rápidamente, como cualquier virus, insisto, ¿no? Y encima, tú estás con tos, con un poco de fiebre, 38 grados, te cerraron los hospitales, cerraron los consultorios, cerraron todo, solamente dejaron las emergencias. ¿Recuerdan? Si tú ibas a un hospital porque te sentías un poquito resfriado, un poco de tos seca, ¿no? Un poquito de malestar, un poco de cefalea, 38 de temperatura, te botaban. ¿Para qué vienes al hospital si eso no es emergencia? Fíjate, el craso error. Allí comenzó el problema. Allí comienza. Pero si nosotros tratamos, entonces viene la liberación de linfoquinas, la cascada de citoquinas, ¿no? Y viene el proceso inflamatorio. Ahí se produce, todos los virus arrancan así. Y ese proceso inflamatorio activa, ¿no?, la famosa coagulación intravascular diseminada, la cascada de la coagulación, y ocluye los vasos. Y no solamente, por ejemplo, los vasos periféricos, ni los vasos del corazón o el hígado, ¿no? También de los pulmones. O sea, los pulmones dan una imagen que parecía una neumonía típica. ¿Qué es una neumonía típica desde el punto de vista histopatológico, desde el punto de vista radiológico? Porque por ahí comenzó. Los radiólogos que veían una imagen difusa, decían virus amirilado, o sea, no es clara, los pulmones se ve un poquito borroso, eso es neumonía típica, ¿no es cierto? Así se ve la neumonía típica. Pero la neumonía típica era porque a nivel de los tabiques intraalveolares, por ahí comienza el problema, ¿no?, se producían microtrombos a nivel. Estos microtrombos producían una hipoxia, ¿no? Y la hipoxia, hemos dicho, que produce daño en las células que están al lado, ¿no? Y por eso es que se producen todos estos daños, y al final esos daños producen la muerte celular, ¿no? La muerte celular. ¿Y qué pasa con la muerte celular? ¿Qué pasa con una herida? ¿Qué puede pasar con una herida? Si nosotros tenemos la capacidad de poder defendernos en algo, ¿no?, un corte en la mano o en cualquier parte, ¿qué pasa? O se cura y desaparece nada, desaparece. Si es superficial, ¿no?, no queda ni huella, ¿no? Pero si esa cicatriz es profunda y muere las células, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué queda? Queda la cicatriz. Y eso es lo que aparece en los tabiques intraalveolares. Pequeñas cicatrices del tabique por daño de la muerte celular, de las células que están en los neumocitos. Pero los neumocitos no tienen por qué producir la neumonía. La neumonía es una acción viral en los espacios alveolares, no en los neumocitos, ¿no? Y se encontró de que aquí, en estas primeras células que se encontraban en Italia y en Nueva Orleans, se encontró que no eran bacterias, no eran células polimorfonucleares, ¿no?, linfocitos, no. Eran células precursoras al linfocito, los macrófagos que estaban al costado de estas lesiones, ¿no?, que posteriormente esto se puede infectar. Es cierto, ¿no?, frente a una zona inmunodeprimida, una zona con daño celular. Es un caldo de cultivo para infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Klebsiella, pseudomonas, estafilococos, estreptococos, y de ahí la necesidad de dar antibióticos.
Entonces ya ahí sí está la neumonía, pero la neumonía es la parte final, no es la parte inicial. Entonces el tratamiento de esta neumonía, de esta famosa COVID, no es pues esperar que el paciente se los enferme, se los ponga mal, porque ya no hay nada que hacer, ¿no? La neumonía, o esta enfermedad, la COVID-19, se trata, señores, en la fase temprana. Entonces, ¿y cómo reacciona el cuerpo frente a cualquier virus? Forma sus anticuerpos. Y me toca a mí esa clase, pero creo en el segundo capítulo, el segundo semestre, o el segundo parcial de este capítulo, sobre inmunología. Es muy bonito, es tedioso, es así como esto, pero después que terminemos de estudiarlo, le voy a dar la clave para que ustedes se les haga facilísimo entender la inmunohistopatología o la inmunopatología. Es muy bonito. Para entender todo este problema de COVID, ¿cómo lo explicamos? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Normalmente un paciente sano, robusto, tranquilo, ¿no? Frente a un virus, te forma su anticuerpo y lo mata y se acabó el problema, ¿no es cierto? De ahí el 80% de todos son asintomáticos. Pero ¿cuáles son los pacientes que más se complican? Los pacientes a los cuales le meten el miedo, y nos meten el miedo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De que eso produce muerte, enciérrense, no salgan a la calle, usen la mascarilla permanente. No, es cierto, es un cuidado que uno debe tener, pero no puede llevarse al extremo de asustar a la gente. El paciente que está asustado, su capacidad inmunológica se reduce enormemente. Entonces, el organismo no produce defensas. Pasa el paciente de la fase leve a la fase moderada. El paciente ya se siente mal, le falta oxígeno, satura 90, 92, 89, hay que poner un poquito de oxígeno. Ustedes mismos, imagínense, sabiendo que esta tiene cuadros finales severos y muerte casi fija. ¿Qué pasa si a ti te digo, oye, estás mal de COVID, estás con COVID positivo, ¿no? Estás necesitando oxígeno, guarda cama, te pongo antibiótico, te pongo todo, ¿no? Y entonces tú te asustas, te vas a morir. Entonces tu capacidad inmune se reduce mucho más. Y si por desgracia no te dan tratamiento en casa, te dicen, tengo que llevarte al hospital porque estás mal, estás saturando 85, 80, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se acabó. El paciente, de momento en que ingresa a un hospital de salud o MINSA o de Seguro Social, muchachos, este paciente se muere. Y se muere, ¿sabe por qué? No tanto por la COVID lo va a matar, sí, cuando se complique todo, ¿no? Porque el paciente se aísla, se siente morir. Él ve que toda la gente que está al lado de él se está muriendo. ¿Por qué? Porque él perdió contacto con su mundo, pierde contacto con sus familiares. ¿Acaso ustedes no saben que el paciente que ingresa a un hospital, el paciente se pierde? Ya ustedes no lo ven, ni nadie les informa, y el paciente tampoco sabe qué pasa con su familia, no sabe qué pasa afuera. Tú sabes si le están dando el tratamiento adecuado, la cantidad de enfermeras que hay para 10, 12, 15, 20 pacientes. Mientras uno pide oxígeno, el otro está mal, la enfermera corre allá, corre acá, que hace rato está pidiendo, y cuando van a ver ya está muerto. Pues. El paciente se muere. Es importantísimo nosotros tratar no solamente al paciente en la fase temprana, sino también darle al paciente el soporte psicológico necesario para que él entienda de que sí se puede tratar, sí se puede sanar. Los consultorios externos nunca deberían haberse cerrado. Los consultorios externos siempre deben ser abiertos. La primera fase es donde, como cualquier virus, cualquier resfrío, si ustedes se descuidan y si te metiste un resfrío común, estás en tu casa todo y encima te dice, oye, ¿sabes qué? Ponte la mascarilla, ¿qué te digo? Métete en tu cama, no hagas nada, que te vas a morir. ¿Te sientes mal, pues? Definitivamente estás mal, te enfermas. Ese es el gran problema de esta pandemia, ¿no? Y no es porque el virus sea una cosa mortal, como todos. Oye, casi todos los virus matan gente, ¿eh? Y miren ustedes el porcentaje que te mata. Te mata mucho menos que el ébola, mucho menos que el virus de la influenza, entonces. Pero no nos damos cuenta, lo que pasa es que nos han metido tanto temor y desgraciadamente ha sido un mundial el temor. Entonces que ya no es cuarentena. Ahora es una cuestión permanente, ¿no? Y encima nuestro señor presidente
sale a decirnos, ¿no?, que las vacunas que van a llegar a Perú van a llegar probablemente el próximo año, ¿no? Imagínense, estamos condenados a vivir estos meses, ¿no?, encerrados, asustados, porque no hay forma, no hay forma. Nosotros tenemos que enseñar a la gente que esto no puede matar, no debe matar si nosotros lo controlamos. ¿Y esto cómo se determinó? Porque, ya les digo, fueron los anatomopatólogos, los patólogos los que hicieron necropsias para poder determinar cuáles fueron las primeras causas de la enfermedad. Esa es patología, ¿no? A ver, oye, muchachos, yo me entendí en esto, ¿eh? Me salí del tema. A ver, ¿alguien más que quiera opinar o quiera preguntar? Joaquín. Joaquín Eduardo, a ver. Sí, doctor, una pregunta. Yo, me escucho doble, no sé si me estoy escuchando doble. Yo había escuchado que las células cancerígenas, ante una hipoxia, ellos más utilizan, la glucólisis anaeróbica, ¿no? ¿Y cómo es posible que utilicen más, que aprovechen tanto la glucólisis anaeróbica y sobrevivan ante una hipoxia, ¿no? Porque como dice, deberían hacer, claro, deberían morir esas células, ¿no? Claro. Entonces quisiera preguntar eso. Ya. Una de los primeros cambios que se da en la neoplasia maligna, porque hay neoplasia benigna, uno de los primeros cambios que se da es la neoformación de vasos. O sea, las células demandan mayor cantidad de oxígeno. Es cierto, si tú tienes un grupo de 100 células y te demandan 100 centímetros cúbicos de oxígeno, normalmente estás tranquilo. Pero ¿qué es la neoplasia maligna? La neoplasia maligna es una proliferación desordenada de las células. Entonces ya no hay 100, sino hay 5.000, 10.000. Entonces, ¿qué requiere? Para poder vivir esas células, tiene que formar más vasos para poder nutrirse de ese tumor, ¿no? Pero vista que la reproducción celular es tan acelerada, la reproducción de vasos no alcanza muchas veces para poder nutrirlos. Vienen en hipoxia. Entonces hacen uso de la glicólisis anaeróbica, ¿no? Pero también mueren, ¿eh? Pero la glicólisis anaeróbica los salva de la famosa hipoxia, porque hacen ¿no? Pero porque hay regeneración de vasos. Por eso las neoplasias malignas, van a ver cuando nos toque macroscopía o microscopía, se caracterizan por dos signos macroscópicos y microscópicos muy fáciles de ver: la necrosis y la hemorragia. Tumor con focos de necrosis y hemorragia, usualmente, 90 y tantos % maligno. Los tumores benignos no tienen necrosis y hemorragia usualmente, muy pocos, poquísimos, ¿no? Y para que haya hemorragia y necrosis en un tumor, tiene que haber una gran cantidad de vasos, se reproducen los vasos, pero la reproducción vascular no alcanza a satisfacer la gran demanda que demanda la proliferación exagerada de células. Por eso es que usan la famosa glicólisis anaeróbica. Ellos usan todo lo que tienen a la mano. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, yo creo que hay suficiente o no, seguimos. A ver. La otra semana nos toca hacer prácticas, ¿no? Va a ser un poco más. Allí sí en las prácticas dice, sí vamos a necesitar de todas maneras, el uso del puntero. Porque si no, ¿sabe qué? Va a ser, vamos a hablar, o sea, ahora sí puedo usar el puntero, no sé cómo entré, pero ¿viste cuenta? Entró. Yo no sé, ahora cómo entró el PowerPoint, ¿eh? Y he Sí, podido manejar el doctor, puntero. para la próxima clase ya nos reunimos un día, hacemos una reunión y yo le ayudo para poder coordinar bien y que salga mejor. Como Sí, pero ya había un poquito menos de tiempo, de repente por eso no
no hemos podido hacerlo bien, pero ahora la próxima vez ya coordinamos una reunión y le explico para poder ver las funciones un poco Claro, mejor. porque en la práctica nosotros vamos a mostrar la lámina microscópica y yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo? Hígado graso o degeneración grasa de células, ¿no? Estas células son hepáticas normales, con núcleos así, la trabécula hepática, con los hepatocitos, el espacio de Porta, y estas células claras, con núcleos rechazados, ¿no? Que están de gran tamaño, mediano o tamaño pequeño, son las células grasas, y la causa de esto son pues de nutrición, alcoholismo, entonces, pero tengo que decirte con el puntero, ir señalándote, por una cosa que yo te diga y otra cosa que tú la veas, ¿no? Porque que no pase lo que sucede en otros sitios, donde le dan al alumno la lámina y el alumno